Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en un texto que es una auténtica montaña rusa profética. El capítulo 12 de Zacarías. Hemos estado revisando varias explicaciones y lo que más llama la atención es su estructura. Arranca como una película de acción, ¿sabes? A escala global, con todas las naciones contra Jerusalén. Y de repente, ¡zas! Sin previo aviso, la cámara gira y se enfoca en algo súper íntimo. Un lamento, un arrepentimiento masivo. Es que justo ahí empieza la traca final del libro, los capítulos del 12 al 14, que son considerados una de las cumbres de la profecía mesiánica en todo el Antiguo Testamento. Totalmente. Como si todo lo anterior hubiera estado preparando el terreno para esto. Y el reto de hoy es precisamente ese, entender qué tiene que ver una batalla de proporciones épicas con un llanto colectivo. ¿Cómo se conectan? Claro. Porque a primera vista aparecen dos historias distintas metidas en el mismo capítulo. Así que, a ver, vamos a desgranarlo. Pues mira, para empezar a tirar del hilo, hay una frase que actúa como una baliza. Se repite hasta 6 veces. En aquel día. Ujú. Y esto es crucial entenderlo desde el principio. No se refiere a un martes o un miércoles. En lenguaje profético, en aquel día es el nombre en clave para un tiempo futuro. El día del Señor. Un periodo en el que la historia llega a un punto de inflexión porque Dios interviene de forma directa. Definitiva, ¿vale? Como el título del acto final. Entendido. Pues vamos con esa primera escena, la del conflicto. El texto describe a Jerusalén con dos metáforas que son potentísimas. Sí. Dice que Dios la convertirá en una copa que hará temblar y en una piedra pesada. Suena bastante intimidante. Pero, ¿qué quieren decir exactamente? Digo, es una idea que aparece bastante en los profetas. ¿Ah, sí? Sí. La imagen es que las naciones que intenten, por así decirlo, beberse Jerusalén, o sea, conquistarla, acabarán intoxicadas, quedarán aturdidas, confundidas, como si hubieran bebido un veneno que les nubla el juicio. O sea que el propio acto de atacarles les vuelve torpes y racionales. Me gusta. Exacto, es una guerra psicológica antes que militar. ¿Y lo de la piedra pesada? Esa parece más directa. Igual de potente. La idea es que Jerusalén será como una de esas piedras de levantamiento de peso extremo. Vale. Cualquier potencia mundial que intente moverla, levantarla, controlarla, acabará con la espalda rota, aplastada por su propio esfuerzo. Es una declaración muy contundente sobre el fracaso de cualquier intento humano de decidir el destino de esa ciudad. Ya. Muchos análisis ven aquí ecos de conflictos a lo largo de la historia, claro, pero coinciden en que el cumplimiento total y definitivo de esto, pues aún está por verse. Espera, pero releyendo el texto, hay algo en el versículo 7 que me choca. Dice que Dios salvará primero a las tiendas de Judá. Sí. O sea, a la gente de fuera, los de las afueras, los que viven en pueblos. ¿No es raro? Lo lógico sería asegurar primero la capital, el centro de mando, ¿no? Parece contraintuitivo, ¿verdad? Pero es que aquí se revela una estrategia muy típica del modo de actuar de Dios. Es una jugada teológica, brillante. ¿En qué sentido? Al salvar primero a los más vulnerables, a los que están en campo abierto y sin murallas, Dios se asegura de que nadie en la capital, ni la élite política, ni la militar, pueda atribuirse el mérito. Ah, claro. Es una jugada maestra a nivel social. No se trata solo de ganar la batalla, sino de reajustar el ego de toda la nación para que nadie saque pecho. Exacto. Es un mecanismo antiorgullo. La salvación de Dios, en este caso, nivela a toda la población y la une bajo una misma realidad. La victoria no depende de ellos, sino de Él. Y a partir de ahí, la cosa se dispara. Totalmente. Y tanto, la promesa que viene después es de una transformación radical. Dice que el más débil será como David. O sea, el ciudadano de a pie se convierte de repente en el mayor héroe de guerra de su historia. Sí, pero lo que ya es de otro nivel es que la casa de David, los líderes, serán como Dios. ¿Cómo se come eso? Se conviertan en dioses. Es una escalada de poder alucinante. A ver, hay que verlo por partes. Primero, el texto dice que Dios anulará la tecnología punta del enemigo. Heriré de pánico a todo caballo. Los tanques de la época. Exacto, los carros y la caballería eran como los tanques y los cazas de combate. Dios dice, vuestra tecnología no sirve de nada. Luego, como bien dices, el empoderamiento del pueblo. El más débil tendrá la fuerza y el coraje de David. Y finalmente, la cúspide. Los líderes, la casa de David, actuarán como el ángel de Jehová. Vale, pero sigo con la duda.
¿Qué significa exactamente como Dios? Aquí el término hebreo original es Elohim, y aunque se traduce como Dios, en este contexto, no significa que se conviertan literalmente en seres divinos. Entiendo. Sería más bien como un ser divino o actuando en representación de Dios. Es un lenguaje de exaltación para indicar que su autoridad y su poder serán un reflejo directo de la autoridad y el poder de Dios. Vale, hasta ahora el panorama es, bueno, casi una película de acción divina. Protección sobrenatural, enemigos confundidos, gente normal convertida en superhéroes. Pero es justo aquí donde el guión da un giro de 180 grados. Ahí está. ¿Por qué resulta que la verdadera batalla no se libraba fuera de las murallas, sino dentro del corazón de la gente? ¿Verdad? Ahí está la clave de todo. Lo fascinante es que el capítulo cambia de escenario por completo. Ya no importan los ejércitos enemigos. Dios dice en el versículo 10, «Derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración». Fíjate en el verbo, derramaré. Claro, el original hebreo no sugiere un goteo, sino una inundación, una lluvia torrencial. Es un diluvio de gracia. Un diluvio de gracia. Es una imagen potentísima, Sí, porque implica que no es algo que ellos puedan generar. No es el resultado de un esfuerzo. no, para nada. Es algo que les cae de arriba, que los empapan sin que puedan evitarlo. Exactamente. Es un acto soberano de Dios. Dios no solo los salva del enemigo de fuera, sino que ahora los va a salvar del enemigo de dentro, su propia dureza de corazón. Y es este diluvio de gracia el que provoca la reacción más increíble de todo el libro. Y llegamos a la frase, la que resuena a lo largo de toda la historia posterior. Y mirarán a mí, a quien traspasaron. Esto es potentísimo. Pero, ¿quién habla? Es Jehová, es Dios mismo diciendo que le han traspasado. ¿Cómo puede ser? Esa es la pregunta del millón, y el centro de un debate teológico apasionante. El texto hebreo es un poco ambiguo. Ajá. La Reina Valera y muchas otras versiones lo traducen así, en primera persona. Mirarán a mí. Esto implica que el que habla, Jehová, se identifica con la persona traspasada. Otras traducciones posibles son, mirarán a aquel a quien traspasaron. Entonces, ¿hay una contradicción o es que no lo tenemos claro? Lo bueno es que no tenemos que quedarnos con la duda. El Nuevo Testamento funciona aquí como la clave que resuelve el enigma. Claro. Tanto el Evangelio de Juan, cuando describe la crucifixión, como Apocalipsis, citan este versículo y lo aplican, sin dudarlo, a Jesucristo. Ostras, cuando el soldado romano atraviesa el costado de Jesús, Juan dice, se cumplió la escritura que dice, mirarán al que traspasaron. Así que, teológicamente, no hay contradicción, sino una revelación progresiva. Es una conexión brutal. Y el verbo mirar, supongo que no es una mirada de pasada, ¿no? Para nada. El hebreo implica mucho más. Es una mirada fija, sostenida, un acto de reconocimiento que lo cambia todo. Es el momento del clic, Ya. cuando todas las piezas encajan y se dan cuenta de lo que han hecho. Y esa mirada desencadena un dolor inimaginable. Un dolor que el texto describe como llanto como se llora por hijo unigénito. Es que no hay una imagen más desoladora. Es el dolor de perderlo todo, el futuro, la herencia, la única esperanza. ¿Qué provoca una reacción tan visceral? La provoca la revelación más dolorosa posible. En ese instante de claridad, gracias a ese diluvio de gracia, comprenden que la persona a la que rechazaron, a la que ejecutaron, no era un blasfemo. Era su Mesías. Su Salvador. Era su Salvador. Y lo han matado ellos. Es la consciencia de la magnitud de su error lo que desata un duelo de proporciones cósmicas. Y para que nadie se pierda la intensidad de ese duelo, Zacarías usa una referencia cultural de la época, ¿no? Lo de Hadad Rimón. Sí, y es un detalle muy astuto. Menciona el llanto de Hadad Rimón en el valle de Megido. Para nosotros hoy no significa mucho, pero para la gente de entonces era el sumum del lamento. Claro, era una referencia a un ritual de duelo pagano, probablemente por un dios de la vegetación, famoso por ser extremadamente dramático. Zacarías usa esa referencia que todos entendían para decir, pues lo que sentirán será todavía más intenso. Es una pasada. Y hay otro detalle al final que me parece muy curioso. Describe cómo lloran las familias pero por separado. La casa de David aparte y sus mujeres aparte. La casa de Leví aparte y sus mujeres aparte. ¿Pero por qué tanto detalle? No es raro que en un momento de duelo nacional cada uno se vaya a su rincón. Plantea una cuestión muy importante sobre cómo es el arrepentimiento verdadero. Este detalle no es casual. Subraya 3 cosas fundamentales. A ver.
Primero, que el arrepentimiento es profundamente personal. No es un lo sentimos colectivo y anónimo. Cada clan, cada familia y dentro de ella cada individuo se enfrenta a su propia responsabilidad. Es una imagen potentísima, porque normalmente pensamos en el arrepentimiento como un acto público, pero aquí lo describe como algo íntimo, a puerta cerrada, un nivel de sinceridad que casi asusta. Exacto. Y eso nos lleva al segundo punto. Es genuino. En la cultura de la época, separar a hombres y mujeres para el duelo era señal de que el luto era auténtico, no una performance. Ya. Y tercero, es universal. Nombra a la casa de David el poder real y a la casa de Leví el poder sacerdotal. Abarca todos los estamentos. Nadie se libra. Vale, si juntamos todas las piezas del puzzle de este capítulo, ¿qué imagen nos queda? Porque hemos pasado de tanques divinos a un duelo a puerta cerrada. La imagen final es una progresión asombrosa. Fíjate en el viaje. El enemigo pasa de ser las naciones de fuera a ser el pecado de dentro. Claro. La acción de Dios pasa de ser una defensa militar a ser un derramamiento de gracia. El protagonista pasa de ser el guerrero divino a ser el siervo traspasado que conquista corazones. Y por tanto, el resultado pasa de la aniquilación de enemigos, A la conversión de su propio pueblo. con lo cual, la verdadera liberación que se anuncia aquí no es política. No va de independizarse de un imperio, de ganar una guerra. Exactamente. El mensaje central es que la verdadera victoria, la definitiva, no es la que se consigue en el campo de batalla, sino la que ocurre en el corazón humano. El gran triunfo es el de la gracia de Dios sobre la rebeldía del ser humano. En resumen, Zacarías 12 nos deja este mapa increíble, que conecta la soberanía de Dios en la historia mundial con su plan íntimo y personal de redención a través de un Mesías traspasado por aquellos a los que venía a salvar. Y eso nos deja con una última idea para reflexionar. El texto dice que mirarán al que traspasaron. Para la nación de Israel, las lecturas apuntan a que esa mirada colectiva de fe es un evento futuro. Ajá. Pero la reflexión nos golpea hoy. Nos obliga a preguntarnos qué significa en el presente mirar al traspasado. Y no se trata de un simple conocimiento histórico. No, la profecía apunta a algo mucho más personal, a reconocer que las propias faltas, la propia indiferencia, forman parte del porqué de esa herida, de esa lanza. Un pensamiento que une una profecía de hace siglos con una reflexión que no puede ser más íntima.